Buenos días, good morning. We are here to talk about syphilis and congenital syphilis. We are very honored to have more than 117 participants, and we hope that you will enjoy this hour-long session that we have prepared, the Pan American Health Organization has prepared to support those countries in the region that are commemorating the elimination of syphilis and congenital syphilis. We have two countries, Brazil and Colombia, that both have established national syphilis days as a way to raise greater awareness and join forces around the prevention and control and elimination of syphilis and congenital syphilis. Pueden encontrar la traducción. You can find the translation on at the bottom where it says interpretation. Pueden encontrar la traducción a este webinario en la parte de abajo donde pone interpretación. Tenemos traducción al inglés y al español. We have English and Spanish translation. So without further ado, I would like to welcome the Assistant Director of the Pan American Health Organization, Dr. Rhonda Seeley-Thomas, for her welcoming remarks. Dr. Seeley-Thomas, you have the floor. Thank you, Marta. Good morning, ladies and gentlemen, esteemed colleagues, distinguished guests. I would like to extend a warm welcome to the delegates from the Ministries of Health of PAHO member states who will be generously sharing their experiences with us today as we commemorate National Syphilis Day 2024. I want to also acknowledge the valuable presence of program managers and other Ministry of Health officials, healthcare workers, members of civil society, and all participants who have joined us today. Thank you for taking the time to be here and for your commitment to stopping syphilis in our region, which has the highest incidence of syphilis worldwide, accounting for 42% of all new infections globally, and this is increasing. In 2022, the region saw 34 million new syphilis infections, and 90% of these were in Latin America and the Caribbean, a marked increase of 30% compared to 2020. Additionally, in 2023, more than 36,000 cases of congenital syphilis were reported, double the number from a decade earlier. This alarming rise can be attributed to several factors, including low levels of awareness about syphilis, disparities in access to healthcare, and the ongoing stigma around sexually transmitted infections, which prevents many people from seeking care. While syphilis can affect anyone, it disproportionately impacts populations in situations of vulnerability, including key populations and indigenous groups, among others. This situation underscores the deep inequalities that exist in access to healthcare across our region. While political commitments have been made, we now must turn words into action. It is time to scale up services for prevention, diagnosis, and treatment, particularly for congenital syphilis, which is a clear marker of the quality of maternal and child healthcare services. Together, we must reverse the increasing trend of syphilis and congenital syphilis and set our region on the path to eliminate these diseases by 2030. We strongly urge countries in the Americas to adopt updated, evidence-based interventions and innovations, such as dual HIV syphilis rapid testing, along with expanded roles for healthcare workers, such as nurses, who can provide point-of-care diagnostics and treatment, which are so critical. It is also essential to scale up syphilis screening and treatment to pregnant women, their partners, and key populations at the first level of care. At the same time, it is also important to expand testing strategies to other segments of the population that are experiencing increased rates of syphilis, depending on the local context. We must also deal with the ongoing challenges in syphilis management. For example,
Since 2022, 12 out of 24 countries in our region have experienced shortages of products related to the prevention, diagnosis, and treatment of syphilis. This represents a critical challenge that we must urgently address to ensure that no one is left without the care they need. We must also address risks in the penicillin supply chain by strengthening local production capacities. And this is something that is a priority for Dr. Barbosa, our director. PAHO is ready to support countries with these challenges through catalytic actions, partnerships, technical cooperation, and by facilitating access to essential health technologies through our PAHO revolving funds. Ladies and gentlemen, we stand at a pivotal moment. Let us seize this opportunity, take bold steps, and work together to eliminate syphilis and congenital syphilis in our region. It's time to act now, and we have the tools to succeed. In closing, I want to thank Colombia and Brazil for celebrating National Syphilis Day to bring attention to this very, very important health topic. So, ladies and gentlemen, thank you so much, and I wish you all a successful meeting. Thank you very much, Dr. Sífilis Thomas. As you can see, the Pan American Health Organization prioritizes syphilis and congenital syphilis elimination. We've heard the words of the Assistant Director, and now we will also hear the words of Dr. Jarbas Barbosa that he has provided in a video because he could not be with us today. Leandro, can you please put the words of Dr. La Barbosa? sífilis e a sífilis congênita são problemas crescentes em nossa região, e isso é algo que não podemos ignorar. Entre 2020 e 2022, os casos de sífilis em las Américas subiram 30%, afetando especialmente as mulheres embarazadas e a seus bebês. Durante o mês de outubro, a Organização Pan-Americana de la Salud se une a Brasil e Colômbia em las comemoraciones de sus días nacionales de lucha contra la sífilis y sífilis congénita. Debemos cambiar lo que estamos haciendo, uniendo fuerzas en toda la sociedad, la comunidad, los profesionales de salud y las autoridades, aprovechando innovaciones y haciendo la diferencia, promoviendo concientización y respuestas fortalecidas del sector salud para ampliar el diagnóstico y asegurar el tratamiento oportuno. Juntos podemos parar la sífilis en las Américas. So we've heard the words of Dr. Barbosa, and one of his last messages was that together we can eliminate and stop syphilis and congenital syphilis. And this is part of the spirit of this webinar, to hear the experiences and the words of other countries that are promoting actions to eliminate syphilis and congenital syphilis. So without further ado, I will pass on to Leandro that will conduct the rest of the event. Okay, thank you. I will. Thank you, Monica, and good morning, everyone. Thank you again for your time and your availability here and joining us to discuss and to promote the discussion on syphilis. And moving on here with the agenda, we are just going to hear now some words from the, just a moment, from Dr. Meg Doherty. Dr. Doherty is the director of the Department of Global HIV, Hepatitis, and STI Programs at the World Health Organization, HQ in Geneva. And she's going to briefly give us an overview of the syphilis epidemics in the world and also some of the recommendations of impact on the syphilis epidemic. So. Good morning, and thank you very much for inviting me to help share with you the commemoration of this National Syphilis Day, especially for the countries in the Americas. I'm Meg Doherty, the Director of Global HIV, Hepatitis,
and STI programs. And I wish I could be with you live, but right now I'm headed over to Washington, D.C. So on this important day, I'll remind you that we have a department both working at headquarters and at regions and in countries that covers the areas of HIV, hepatitis, and STIs. And as you can see on this relatively busy slide, that we have more than 374 million STIs every year, 1 million new STI infections every day, with both treatment and testing coverage relatively unknown. This is so different than where we are with HIV and hepatitis, and so we can use these opportunities to really push us forward, especially for syphilis. And STIs are a little bit more complex, even though they are somehow associated with the responses we've had for HIV, and we can leverage those responses. For STIs, we have 30 different ones, high rates, what we can see over the last few years, increasing rates, especially among key populations, MSM and sex workers, and emerging STIs. So this past year, we put out a report with the help of our colleagues in PAHO in every region that had a focus on how far we are to getting to our 2030 SDG 3.3 goals. And I would say what we saw in syphilis was concerning. Many countries saw increases in both the adult and congenital syphilis rates after the COVID pandemic. And we saw that those increasing rates, as you see in this slide to the right in the pictures, is being driven partially by Afro countries and those in the Americas as well. We registered 8 million new syphilis infections per year, up from 7.0 million new infections. So rather than going down, we're on the way up. And this translated into global increases from 2016 to 2022 of congenital syphilis, with 523 congenital syphilis cases per live birth. This is 2.5 times higher than the target of where we're supposed to be. And you know that when you have syphilis increasing in the populations, we also see increasing syphilis in pregnancies, leading to many adverse outcomes, such as neonatal death, stillbirth, preterm and low birth weight infants, as well as congenital disease, all of which are very much preventable and treatable. And so we need to step up both our prevention, but also our identification of syphilis cases. So we have a few game changers, things we need to change in the next few years to be able to get on top of this syphilis crisis, perhaps with better prevention, doxypep I'll touch upon, better treatment for syphilis, testing and triple elimination approaches, using point of care, and certainly advocacy and visibility, which you're doing here today. I'll alert you to the fact that we have a new testing tool for self-testing that just went up on the website today, and making syphilis self-testing is a priority and part of the solution. So please take a look at that toolkit. And we've noted also that in the past, where we recommended using dual HIV and syphilis tests, that there has been an increase, and this also will help us in identifying more cases of syphilis, as well as having that rapid diagnostic test for rapid turnaround, and certainly ensuring that there is treatment associated with any of those who test positive for syphilis. Again, an important new tool in our toolbox. Another tool is to be focusing on what we call triple elimination at headquarters, what you may be calling vertical elimination of HIV, hepatitis, syphilis, Chagas, and HTLV1. But overall, it's been a huge success. But we have many more countries who are interested in stepping up their approach to elimination and triple elimination. And what we've seen is the region of the Americas are taking the lead, but in other parts of the world, we're seeing some countries lose their elimination status around syphilis. We do not want that to happen in the Americas. So any work that you can do will help ensure that does not happen, and that more countries come forward for elimination. And lastly, there are other emerging innovations. We don't yet have a recommendation on this, but some countries are using
doxypep, which has been significantly shown to reduce risk of syphilis acquisition in men who have sex with men and transgender women. Anything that helps us reduce the risk of acquisition of STIs, and in particular syphilis, is something we need to look at and see, does it make sense for global and regional recommendations? So with this, on Syphilis Day, we need key joint actions to end STIs, to end syphilis, to turn around that curve that's going in the wrong direction. We really must scale up primary prevention and testing, facilitate innovation with the point-of-care diagnostics that we talk about, but certainly now we need to put into action. People-centered services, integration of services where it makes sense in primary care, reproductive health services, and certainly HIV services, or PrEP services for those who are at particular high risk for syphilis. And lastly, advocacy. We need to be speaking about how we can ensure people understand what syphilis is, the consequences of syphilis, and how to turn around what we see as a syphilis crisis. Thank you very much for inviting headquarters, and I wish you the best for your session today. Ok. Y siguiendo entonces con la agenda para escuchar un poco, ¿no?, de los países, de los programas que están justamente implementando esas intervenciones que la doctora Meg comentó durante su presentación y cómo están logrando obtener impacto hacia la eliminación de la sífilis y de la sífilis congénita, ¿no? Entonces, en esta próxima sesión estaremos escuchando los compromisos y las actividades intersectoriales que los países están implementando y iniciaremos con una primera intervención de Nicaragua y hablando por Nicaragua, me gustaría invitar al doctor Oscar Vázquez, director general de los servicios de salud del Ministerio de Salud de Nicaragua. Doctor Vázquez, tiene la palabra. Buenos días, estimados compañeros, hermanos, asistentes a esta importante sesión. En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Sífilis en los países de las Américas, saludamos a todos los delegados presentes de los diferentes países en esta sesión. Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional agradece la invitación a esta importante sesión de relevancia que asegura la restitución de derechos a la salud a las personas afectadas por la sífilis. Me gustaría iniciar mi comparecencia destacando que en la región de las Américas enfrenta un aumento en la tasa de la incidencia de la sífilis y sífilis congénita, con aumento de casos entre las poblaciones clave, entre las mujeres embarazadas, los recién nacidos. Desde el año 2020, los casos de sífilis en América aumentaron hasta un 30%. Además, estos datos revelan un importante incremento en la prevalencia entre los hombres que tienen sexo con hombres, en las mujeres transgéneras, trabajadoras sexuales, en las mujeres que están en las prisiones, en los pueblos indígenas, las poblaciones inmigrantes, entre otros. Esto subraya y refuerza la necesidad de un enfoque integral y coordinado para ampliar el acceso a la detección y el tratamiento de la sífilis entre las mujeres embarazadas, sus parejas, mujeres de edad reproductiva, enfocándose particularmente en las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. No podemos dejar de destacar que el padecimiento de las enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual, principalmente estos síndromes ulcerosos, predisponen 10 veces más a riesgo de adquirir el virus de inmunodeficiencia adquirida, por supuesto el SIDA también. Esta información acerca de esta compleja interrelación entre la sífilis y el VIH involucra aspectos epidemiológicos, inmunológicos, de comportamiento, y es por ello que debemos de ir fortaleciendo los sistemas de vigilancia epidemiológica con la base de un manejo integrado entre la prevención de la transmisión del VIH y la sífilis, particularmente la transmisión materno-infantil, para poder neutralizar la sífilis congénita, buscando la base de la estandarización del tratamiento. La sífilis en nuestro Ministerio de Salud en Nicaragua es atendida como parte de un paquete de atención integral que se brinda a la población. Para hacer efectivo el derecho a la salud de la familia nicaragüense, me gustaría recordar que nosotros hemos venido implementando y fortaleciendo desde el año 2007 el modelo de salud familiar y comunitaria, la cual tiene como base fundamental la participación protagónica de las familias y de la comunidad para lograr
de manera progresiva la autogestión en el cuidado de la salud y la garantía, lógicamente, del derecho a la salud en todas las poblaciones nicaragüenses. El modelo de salud contempla la promoción y la gestión de la salud de los sectores, que estas son áreas circunscritas que atienden un determinado número de la población, donde actúan de manera coordinada el personal de salud y el voluntariado de la población, que es la red comunitaria. Con esta base del modelo hemos implementado numerosas estrategias que progresivamente van impactando muchos aspectos en la salud en las familias nicaragüenses, fundamentalmente en la contención y la reducción de las infecciones de transmisión sexual, en este caso mencionar la sífilis. Es importante mencionar que en el año 2020 en Nicaragua se realizó un estudio de la prevalencia de los comportamientos sexuales en las poblaciones clave, donde se evidenció el incremento de las tasas de prevalencia de VIH y de sífilis en algunas regiones del país. Con la base en este estudio de vigilancia de los comportamientos, esto nos dio a conocer fundamentalmente la situación epidemiológica en el país y los altos índices de VIH y de sífilis que existían en ciertos territorios. Y en el marco de los consensos y las alianzas, incorporamos recomendaciones sustanciales, fundamentalmente para el logro de las metas 95, 95, 95, siendo este uno de los pilares fundamentales para que las personas portadoras de VIH podamos mantener una carga viral suprimida, para incidir en la no transmisión del virus y otras iniciativas, y también para mantener a las poblaciones claves seronegativas e incidir en la no transmisión de la sífilis, e impactar, por supuesto, en el logro de la eliminación de la transmisión materno-infantil de la sífilis o la sífilis congénita. Fundamentalmente, nuestro país ha venido trabajando, fortaleciendo, impulsando estrategias importantes como lograr el manejo integrado de la prevalencia de la transmisión del VIH-Sida y la sífilis, particularmente la transmisión materno-infantil, para poder neutralizar la sífilis congénita, estandarizando, por supuesto, la captación, el diagnóstico y el tratamiento. En este sentido, hemos venido fortaleciendo las intervenciones encaminadas a la prevención de la sífilis congénita y la transmisión materno-infantil del VIH, que es uno de los pilares fundamentales de los esfuerzos que hemos venido realizando en esta materia. Es importante mencionar que entre los principales avances que hemos tenido ha sido fundamentalmente fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica en todos los establecimientos de salud para la captación y el seguimiento de las personas con VIH y con sífilis desde el territorio, desde las unidades de salud y lógicamente promoviendo entre pares la realización de estas pruebas. Con esto hemos fortalecido la vigilancia en las poblaciones claves y hemos integrado el sistema de vigilancia, las fichas de poblaciones claves para llevar un registro nominal y lógicamente la oferta de paquetes de servicios preventivos en todo el territorio. Hemos integrado también a la vigilancia de indicadores de la transmisión materno-infantil y, por supuesto, la oferta de las pruebas de sífilis a todas las parejas sexuales. También hemos fortalecido el aspecto de la capacitación al personal, fundamentalmente a toda la red de laboratorio del sistema de salud, para fortalecer los conocimientos, mantenerlos actualizados y crear destrezas en la toma de la muestra de sífilis, de las pruebas de VIH y de sífilis, por supuesto de GINESPER. Y hemos integrado también al personal, al líder comunitario para la promoción de la toma y lograr un mayor acceso a la población a las pruebas de VIH y a las pruebas de sífilis en todo el territorio nacional. Asimismo, uno de los grandes avances que hemos tenido ha sido la descentralización y la oferta a nivel nacional de las pruebas rápidas de sífilis en todas las poblaciones clave, en las mujeres embarazadas, en todos los ambientes de atención como las casas maternas, en los centros de salud, en los puestos de salud, en las visitas casa a casa que realizamos con el personal en todo el territorio nacional. Asimismo, también hemos incrementado la oferta de las pruebas duales en las poblaciones. Hemos creado también una guía de prevención y atención para poblaciones clave que nos da las pautas y los lineamientos en materia de un manual operativo para que el personal de salud pueda conducirse y podamos nosotros establecer lineamientos y que podamos actuar
de manera ordenada para este proceso de la captación y la atención en estas personas. También hemos implementado la estrategia de la profilaxis de la preexposición del VIH, en la cual se garantiza también la prueba de VIH y la prueba de sífilis a todas las poblaciones clave y a sus parejas. En el caso de las mujeres embarazadas, hemos integrado en el Censo Gerencial de la Embarazada, que es un instrumento que tiene nuestro modelo de salud familiar y comunitario, donde nosotros llevamos nominalmente todas las mujeres embarazadas y establecemos la clasificación de su riesgo. Hemos establecido el registro nominal de las pruebas de VIH y las pruebas de sífilis, utilizando para ello la prueba dual de VIH y sífilis en toda la red de servicios, y la hemos incorporado en las guías y protocolos de manejo de la calidad de la atención prenatal que venimos ofertando a las mujeres embarazadas en nuestro sistema de salud. Es importante mencionar que contamos con guías, con protocolos para la transmisión materno-infantil y una guía, por supuesto, para el abordaje de las poblaciones clave. Mencionar que nuestro país fortalece la estrategia para el logro de la erradicación de la transmisión materno-infantil de la sífilis congénita, garantizando la compra de las pruebas duales, tanto para las embarazadas y para las poblaciones clave. En el año 2023, por mencionar parte del impacto, nosotros tuvimos una cobertura del 90% de las mujeres embarazadas con la prueba dual, que ha sido integrada como parte de la calidad de la atención prenatal que tenemos estandarizada. En las poblaciones clave también nosotros hemos logrado una cobertura del 30% de las pruebas dual para todas las poblaciones clave, y hemos logrado cubrir el 100% de tratamiento a todos los reactores, haciendo énfasis, ¿verdad?, en las mujeres embarazadas y en las poblaciones clave. Importante resaltar que hemos venido avanzando con los equipos multidisciplinarios y hemos venido creando y fortaleciendo las guías clínicas que nos permiten el abordaje, la captación, el diagnóstico y el tratamiento. Y constantemente nosotros lo estamos analizando, revisando, y estamos revisionando las diferentes estrategias en el marco de los consensos de las alianzas con organismos que tenemos presentes para que nosotros podamos incidir y que podamos también contribuir a la reducción de la sífilis congénita en la región. De esta manera, compañeros, ratificamos nuestro compromiso como gobierno, como país, como Nicaragua, de seguir profundizando en todas aquellas acciones que nos ayuden a impactar y a reducir sustancialmente este flagelo de la sífilis que tanto afecta a las poblaciones, y que tenemos que trabajar de manera coordinada para poder reducir y abolir la transmisión materno-infantil de la sífilis congénita. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, doctor Vázquez, por su intervención. Realmente son experiencias muy interesantes, muy exitosas y buenas prácticas, ¿no?, de Nicaragua, en especial el fortalecimiento, ¿no?, de la atención primaria y el apoyo de la red comunitaria, ¿no?, para el trabajo en la sífilis, el fortalecimiento de la vigilancia y principalmente también el uso de pruebas rápidas, ¿no?, y pruebas duales en el punto de atención, que son estrategias que vemos que está ya generando impacto en sífilis y sífilis congénita en el país, y que son experiencias muy interesantes e importantes, ¿no?, para compartir con los demás países de la región. Una vez más, muchas gracias por su disponibilidad y por compartir esas experiencias. Siguiendo con la agenda, también ahora escucharemos a Brasil, ¿no?, con su programa nacional, y para hablar de nos compartir esa experiencia, yo me gustaría invitar a la doctora Pamela Gaspar, que es la coordinadora general de vigilancia de las ITS en el Ministerio de Salud de Brasil. Pamela, tiene la palabra adelante. Thank you, Leandro. Can you see my screen? Yes. Yeah, thank you. So, hello, everyone. It's a great pleasure to be here. Congratulations to PAHO and WTO for this initiative. Thank you for the opportunity to share our national actions regarding syphilis and congenital syphilis. So, as you can see on the graph, syphilis is a major public health problem in Brazil. We are facing acquired, the blue bar, and syphilis in pregnant women
the orange bar increasing over the years. Regarding the congenital syphilis, we have some good news. Despite the increasing of the cases of syphilis in pregnant women, the rate of congenital syphilis has remained almost the same over the past 3 years, with a slight decrease in 2023, preventing more than 1,500 congenital syphilis cases in 2023 when we compare 2022. This shows that we have made improvements in prevention of the mother-to-child transmission of syphilis in Brazil, but the numbers are still high. As you can see, we have 25,000 cases of congenital syphilis in the last year, and it's still a national alert. So this is why it's so important to have a dedicated moment of syphilis like our National Day. So talking about the history of our National Day, everything started with a petition promoted by the Brazilian Society of Sex-Transmitted Disease, in 2004, whose founder is Dr. Mauro Romero Leal Passos. I know that he is here on the audience with us. The petition was signed by the healthcare professionals, public health managers, and scientists, resulted in a bill proposed in the Federal Congress requesting the establishment of Syphilis Day. Some years later, the Ministry of Health, under the leadership of Dr. Andele Bezaken, worked with the Chamber of Deputies to ensure that this bill was voted on. So after approval by the Chamber of Deputies, the National Day for the fight against syphilis and congenital syphilis was passed in the Senate and finally become a law. I was already at the Ministry of Health on that time, on that day, and I remember how much we celebrate and how happy we were. It was really a big party. This National Day, it's really important because we have a moment just to talk about syphilis at the Ministry of Health. So every year on October, we publish our epidemiological bulletin data, launch national campaign, and this year we also did an integrated seminar joint force for the elimination. And not only the Ministry of Health, but the whole country talk about syphilis on that day. States, municipalities, scientific societies. So in the picture on the left side, there are some examples of syphilis testing in the community on this day. It's the 3rd Saturday of October. And on the right side, a big banner about syphilis at the Brazil biggest football matches. We call Fla-Flu, Flamengo and Fluminense match, soccer match, promoted by the Brazilian Society of Sex-Transmitted Infection Disease. On the picture, you can see again, Mauro Romero, and also Edilber, who is the president of the Brazilian Society of Sex-Transmitted Disease nowadays. I know that he is with us too. Some more examples on, as you can see, the social media publication by Espírito Santo, and also a couple of webinars. And the most interesting things is that actions that are promoted not only on the National Day, but also throughout the entire month. So we have now what we call the Green October, the October for syphilis. Talk about our national guidelines. We recommend to initiate the investigate with rapid point of care troponemal test. And for pregnant women and other special situations, immediate treatment with benzathine penicillin is recommended after just one reactive test for syphilis. Since 2012, the Ministry of Health has provided syphilis point of care testing and distributed them to states and municipalities, reaching around 50,000 healthcare units and making the test available even in remote areas such as the Amazon region. So last year, we distributed just for syphilis more than 14 million tests. So as we see on the Nicaragua, the rapid test is really important and strategic for us. And since May, we also began distributing the HIV and syphilis dual test, especially for pregnant women in antenatal care. And the aim is to improve syphilis test, as we have observed that in some situations,
Pregnant women were tested for HIV using rapid tests, while for syphilis, they were tested with laboratory tests, missing the opportunity to test and treat them during their first visit. One of our main strengths is in our unified health system is the leadership of nurses in the care of syphilis. So here in Brazil, nurses can perform rapid tests, supervise technical professionals perform the test, request exams, prescribe penicillin, and supervise the administration and administrate penicillin in primary and specialized healthcare units. And just to finish, I want to highlight two important local initiatives that we have here to elimination of mother-to-child transmission. The first one is the subnational certification for municipalities and states. Because Brazil is so big, and to reach the national elimination, we adapted the WTO and PAHO certification process to a subnational level. So the aim is to encourage, support, recognize the local efforts to eliminate the vertical transmission and in the future reach the national elimination. So far, we have 110 municipalities and 4 states certified, and half of them have some certification for syphilis. In the picture, we can see the certification ceremony. It's a big party here in Brasilia with our Minister of Health, Dr. Nise, our Secretary, Dr. Etel, the Ministry of Secretary, our Director, Dr. Drauro Barreira. We can also see the representative of civil society, Janice. We can see here Dr. Angelica, that's our leader and inspiration. We can also see here the PAHO representative that makes really important to have our PAHO with us on this elimination process, Dr. Miguel Aragon. So it's really a technical and political important moment that we have here. And the other initiative is the Health Brazil program, Together to Care. This is a national governance commitment involving not only the health sector, but all the sectors that address social determinants. So the aim is to eliminate those socially determinant disease by 2030, include vertical transmission, as you can see, like syphilis and also hepatitis B, HIV, HLV, and Chagas disease. And on the launch of this program, we also had the pleasure to have Dr. Tredos with us and also Dr. Jarbas. So that's it. On behalf of the Gender Coordination of Sex Transmitted Infection Teams, I would like to say thank you and leave here our email for contact. So thank you, everyone. Thank you so much, Pamela. Thank you for your presentation. And it's really interesting to see the experience in Brazil now with the very intense communication campaign and capacity building for syphilis with a whole month now for advocating for syphilis and congenital syphilis elimination. The massive distribution of rapid tests, almost 20 million rapid tests, dual test rapid tests over the past 4 years. So that's very, very impressive. And as you mentioned, one of the key strengths in the program is that the capacity building of other professionals, the multi-professional, the multidisciplinary team. Now with the leadership of the nurses, when you are able to remove regulatory barriers now for nurses to be able to test, diagnose, and prescribe the penicillin for, especially for pregnant women, where we can really make an impact on one-stop visit. You can do the rapid test point of care and done by the professionals at the point of care. The nurses can see diagnosis and then initiate start the treatment. That's we really hope that this is going to make a huge impact on the syphilis numbers that we've seen at the beginning of the presentation in the coming years and put the country on track for the syphilis and congenital syphilis elimination. Again, thank you so much for your presentation. And continuing bueno, siguiendo entonces con nuestra agenda, para la tercera intervención de país, también invitamos a Colombia, y a mí me gustaría invitar a la doctora Cidia Caicedo. La doctora Caicedo es responsable de la estrategia para la eliminación de la transmisión materno-infantil de VIH, sífilis y hepatitis B, ETMI+, del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
Doctora Silvia, ¿tiene la palabra? Adelante, por favor. Leandro, muy amable, gracias. Estoy compartiendo ya la pantalla. Ya la coloco en modo presentación, por favor, para que ya se está viendo. Sí, se ve bien. Gracias. Listo, un trozo desde Colombia. Espero que esta presentación llene las expectativas. Siendo fiel al compromiso nacional y acciones intersectoriales para avanzar hacia la eliminación de la sífilis y la sífilis congénita. Nosotros hemos englobado no solamente la sífilis congénita, sino hemos querido dar un gran realce este año 2024, que es por primera vez que Colombia está realizando esta actividad del Día Mundial contra la sífilis congénita. Nosotros vamos a presentar una panorámica de dónde estamos en Colombia ahora. Doctora, perdón, perdimos su audio. Creo que el audio está muy lejano y creo que esto no está permitiendo también la interpretación. No sé si puede acercarse el micrófono. Perfecto, ahí cómo lo sientes. Un poco mejor, gracias. A ver, voy a poner acá, ya, ahí tengo todo el volumen y todo. Perfecto. Sí, un poco, sí. Sigue, por favor, y vamos. Listo. Le estaba diciendo que Colombia es un país que tiene una normatividad muy amplia. Tenemos todos los elementos para dar la respuesta frente a la epidemic que tienen los eventos de VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas. Es así como desde el año 2018 contamos con unas rutas integrales de atención de mantenimiento de la salud y de población materno-perinatal, donde se recalca la importancia de utilización de pruebas rápidas a partir de los 12 años de edad en aquellas personas que tengan factores de riesgo como la no utilización del preservativo en una de sus relaciones sexuales. Tenemos una resolución 14 del año 20, donde están todos los lineamientos para realizar pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, en ambientes extramurales. Doctora, perdón, le perdimos de nuevo. Ahora no escuchamos nada. No, no escuchamos, perdón. Leandro, ¿me escuchan, por favor? Escucho, sí. Permítame ver si mejoramos un poco el sonido, porque teníamos bien el sonido, no sé qué pasó. Un segundo, por favor. Permítame ver. ¿Cómo siente, Leandro? Sí, ahora creo que está mejor. Sí, ¿Mejoró? sí. Bueno, perfecto. A ver, entonces, no sé si vuelvo inicio, qué pena con ustedes. Ahí, ¿cómo siente, Leandro? A ver, estoy mirando acá. Escucha ya. ¿Sí? Perfecto. Perdón, yo estaba muteado, no sé, pero sí, escuchamos mejor. Gracias. Perfecto. Ahí, Leandro. Sí, adelante, Sí, por ya favor. se te escucha. Bueno, listo.
Estaba diciéndoles que tenemos una amplia normatividad en Colombia para dar respuesta a todos los eventos de la epidemic plus. Tenemos la resolución 3280 del año 2018, que enfatizamos el uso de pruebas rápidas, la 1314, en la cual damos todos los lineamientos para realización de pruebas rápidas fuera del laboratorio clínico, en ambientes extramurales. Tenemos el recién lanzado Plan Nacional de Eliminación y Erradicación de Enfermedades Transmisibles y Riesgos Ambientales 2024-2031, de acuerdo con toda la normatividad emitida por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos también normatividad como el Plan Decenal de Salud para Colombia 2022, donde están los indicadores de la epidemia, fortalecimiento de la atención primaria en salud, el modelo predictivo, los equipos básicos en salud. Entonces, tenemos todo para dar la respuesta en Colombia frente a la sífilis institucional y situacional. ¿Qué más tenemos? Tenemos una guía de práctica clínica desde el 2014, que esperamos actualizarla en el año 2025, pero con unas recomendaciones donde se evidencia la utilización de pruebas rápidas en el para todas las estas pruebas duales para el IPC están en Colombia, tienen registro en Colombia, se utilizan en Colombia y estamos haciendo un gran proceso de asistencia técnica para que se incremente su uso. No está escrito tácitamente en la normatividad el uso de las pruebas duales, porque se dice pruebas rápidas en presentaciones duales. Eso forma en Colombia ciertas determinadas tecnologías así tan específicas. Y eso lo hacemos durante el proceso de asistencia. Doctora Silvia, Permítame, a ver. no escuchamos, no escuchamos. Yo sugiero, tal vez movemos un poco con la agenda y se puede ir verificando Bueno, su audio y ahí retomamos perfecto, después su presentación más al perfecto, final. Perdón por esto, pero realmente no, correcto, no escuchamos nada. correcto, correcto. ¿Ok? Gracias. Okay, so we're moving on with the agendas while Dr. Celia try to solve her audio problem. And we're now going to hear of some good practices and experiences that we've learned that some colleagues here in the US are implementing, and we believe that could also be replicated, or at least could be used to inspire other countries to scale up access to diagnosis and access to treatment in our region for syphilis. No, sorry, my camera is off. Yes, right now. And to start with this block of presentations, I'd like to invite Dr. Kimberly Stanford. Dr. Stanford is Associate Professor of Medicine at the University of Chicago, and she's going to present her experiences on integrating syphilis testing into the emergency department as a tool to scale up access to diagnosis. Dr. Stanford, you have the floor, so thank you. Great, thank you so much. Are you able to see my screen okay? Yes, and we can hear Yes. you well, thank you. Okay, perfect. So thank you so much for inviting me. I am going to tell you about something that's a little bit different. The reason that I think this is so interesting is I'm an emergency physician, and we usually think about things coming through the emergency department as this is not a place for public health interventions. We think about it as a place to deal with health emergencies, which it is. But in the United States, as in much of the world, people have limited access to care. And so the emergency department has become a place that everyone relies on for routine care, and sometimes their only source of care. And so we started to think about how could we use this as an opportunity to reach people that maybe aren't otherwise accessing care anywhere else. So I wanted to just give you a little bit of background here. Looking at the US,
there's 155 million ED visits every year in the US. We think that accounts for almost half, probably this old data, so at this point, probably more than half of healthcare encounters in the country actually happen in the ED. And we know that the people who are utilizing the ED, they're disproportionately people who are underinsured, people who are traditionally marginalized. So the same people that are disproportionately affected by syphilis. And looking at some of the reasons why that happens, this is a graph of who has access to primary care. So who has a primary care doctor. And over this 15-year period, you can see that fewer and fewer people actually have any kind of primary care, especially in that younger age group, the one that we're really concerned about when we're thinking about congenital syphilis. And then this graph just shows you how many people accessed the emergency room in the previous year. And this actually has not changed over the last 20 years or so. We see that 20 to 25% of people have at least one emergency room visit in the past year. And so we know that this is a place where people are making contact with the healthcare system. And I was curious if something similar was the case in Latin America, and I actually couldn't find any information specifically about the emergency department, but I found this survey that was done by McKinsey that looked at more than 4,000 people across 6 countries in Latin America, and basically looked at who was having difficulty accessing care. And no surprise, many people are having difficulty accessing care, and more than half of people who responded had deferred medical care in the past year, mostly because they had trouble accessing it. And so it seems that the situation is not all that different than what we're facing here in the US. We have the same problem. People can't get appointments, don't know how to get appointments. For whatever reason, they put off their care. And then when they need to get care, even for small things, they actually will come in and use the emergency department. And so thinking about congenital syphilis as well, we thought about, this is the CDC's graph, about the reasons why we're seeing these congenital syphilis cases. And you can see that the main source of them is pregnant women who didn't have timely prenatal care and didn't get timely syphilis testing. And then you see also that they had prenatal care but didn't have timely syphilis testing. And we know from in the US that there is a great problem with accessing prenatal care. We know maybe 3/4 of pregnant women actually access prenatal care, but many women actually go to the emergency department during their pregnancy, and it may actually be the first time they contact the healthcare system while they're pregnant. We have looked at our own emergency department, and we found that something like almost a half of the pregnant women who come through our emergency department haven't seen any kind of prenatal care provider yet, and have no plan for seeing one. They don't have an appointment, they don't know how to access it. And they're on average coming in towards the end of their first trimester. And so we know this is an incredible opportunity. If they get screened at that point, we can find syphilis early in the pregnancy and get them referred to appropriate treatment and care. Because that may be the only time that they see someone in the healthcare system until late in pregnancy, and this is a huge opportunity to reach them. So as a result, what we decided to do in our ED is we decided to implement routine screening. So what we've done is we have this little pop-up that shows up in our electronic medical record, and it helps to tell people, tell the staff if somebody qualifies for testing, which is anyone who hasn't been tested within the last 12 months. They get a test for HIV and for syphilis. And we found we don't target this to pregnant women. We don't target it to people getting STI tests. It's for everybody who comes in. And we find that really helps with the stigma associated with screening. It helps to reduce workflow disruptions because we just test everybody and there's no questions about whether they qualify or having to figure out if they should be screened. And I just want to share a little bit of what we learned from our screening program. So you can see here that this is from a recent study that we published. We looked at the 2 years before and after we implemented this program. So this is 2 years of data, so a total of 4 years of data. So over that time period, we had about 150,000 ED encounters in each 2-year period. And our screening went from about 3.5% of all comers to a quarter of patients.
And you can see we went from 161 diagnoses all the way up to 624. So a lot of syphilis that we're finding this way. And we're finding that 1.7% of our screen population has syphilis. And this, don't forget, is everybody, not just people coming in with symptoms or concerns about STIs. And I want to just point out that we then looked back to see who we might have caught if we were screening them based on their symptoms. Only 9% had STI symptoms. And then 23% were tested for gonorrhea or chlamydia, which we test for symptomatic reasons or if somebody requests a test. So this suggests that at the very least, 3/4 of people with syphilis would have been missed if we were focusing only on people who were concerned for STIs when they came into the ED. So most of these people did not have symptoms, did not have identified risk factors for STIs, but had syphilis. And then even though we didn't target our intervention, I want to point out that we also increased screening among women by doing this program. And you can see our diagnosis rate, actually the number of diagnoses went way up, but the rate in the population was about the same. It was 1.3% of women before and 1.2% of women after, which suggests that we're missing a lot of women by doing targeted screening, because we're seeing that we're finding the same rate when you do non-targeted screening as when they were doing targeted screening before. And here, I think this is sort of our most important finding from this, is that even though this intervention was not targeted to pregnant patients, when we went to universal screening, all of a sudden our pregnant patients were screened, almost half of them were screened in the ED as opposed to 6% before. So a huge increase in screening. And you can see this is 4,000 women, pregnant women coming through the ED over a 2-year period. And you saw that we have 150,000 encounters during that time. So a small percent of the overall encounters, but still 4,000 women with an opportunity to get screened during that period. And you can see we went from diagnosing 2 of them to diagnosing 15 infections among pregnant women in that 2-year period. And all of those women were able to be successfully connected to care and treated. So a huge increase in our proportion of diagnoses. And we know that these women were not presenting with symptoms of STIs. Many of them presented with abdominal pain, but this is sort of a non-specific reason why pregnant women come to the ED. And so this was a huge opportunity to get them screened. And then we were able to not only treat their syphilis, but get them then into prenatal care so that they could get all of the rest of the recommended screenings and treatment throughout their pregnancies. So in summary, with populations that have limited access to care, the ED visit is a really important opportunity for screening, because this may be the primary or the only time that people access the healthcare system. And so we have this unique opportunity to reach people who otherwise may not go to primary care, may not go to prenatal care, may not go to an STI clinic, and we're not going to find them anywhere else. And this really applies, I think the same concept could apply to a lot of other non-traditional locations, to social service agencies, to jails, to places where we reach people who don't necessarily go to outpatient care. And I think the other really important thing that we learned is that most of the people that we found with syphilis did not come in with STI symptoms. And so if we target our screening only to people with STI symptoms or concerns, we're going to miss a lot of people. And so that will not sufficiently get ahead of this epidemic. So I really think that we are hoping to expand screening in emergency departments across the United States, as well as other non-traditional locations. And I think similar initiatives could be potentially really effective throughout Latin America as well. So thank you very much for inviting me and for the time. Thank you, Kimberly, for your presentation. Very good experiences. Yes, indeed. I think we have seen in the region is that a lot of countries, they have focused their screening and surveillance strategies on pregnant women, key population, and symptomatic patients. And we've seen that we need to expand this to other groups that we may not be able to identify a risk or potential risk up front. So we
I think the strategies to universalize the screening could be an interesting approach, and the use of the emergency department, the integration to the emergency department is also could be an opportunity, as you mentioned, how to scale up this access, but also should come with, and also is an opportunity now to improve the capacity of the healthcare force. Now, the doctors at the emergency, they need to be able to think about syphilis and be ready to diagnose and treat, considering the availability of rapid tests and the penicillin. That's well, just one single shot can be enough for, especially for pregnant women. But I mean, the healthcare force, they should be able to think about it and initiate the process. Thank you so much for your experience. Thank you for sharing your experience and for your presentation. And moving on here, also with the experience from the US regarding the surveillance, now how to think on more universal approaches for syphilis. I would like to invite Dr. Robert McDonald. He serves as a medical officer and the global activities lead in the division of STD prevention at US CDC. Bobby, you have the floor. Great, thank you, and good morning, buenos dias, bon dia. Thank you so much for the invitation to speak today on the important topic of syphilis on this important day. And I always love these PAHO meetings because we're able to learn so much of what's happening in the region and really gain some great ideas for implementation here in the United States. Like so many other countries, we in the United States are in the middle of a congenital syphilis crisis. I was asked to speak today about the efforts we have undertaken to increase screening for syphilis. So our most recent public data are from 2022, and they showed continued increases in the cases of syphilis, as well as congenital syphilis, up to 3,750 cases and above. There are more than 10 times as many congenital syphilis cases reported in 2022 than there were in 2012. And not surprisingly, increases in congenital syphilis, shown here by the blue bars, follow along the blue line, which shows the increases of rates of primary and secondary syphilis among females aged 15 to 44. These cases include 231 stillbirths, 51 infant deaths, but they do not account for miscarriages, as miscarriages are not reported. We looked more into our 2022 data to see where congenital syphilis could have been prevented, and we found that easily 88% of our cases could have been prevented through known interventions, including there was 40% had inadequate treatment, which could have been anything from too few doses for late syphilis to increased spacing of treatments to incorrect medication. About 11% had no treatment at all for the mother, and about 37% had no documented test during pregnancy. So obviously we need to increase our screening during pregnancy, but with such an increase in syphilis in communities, we realize that to prevent congenital syphilis, we need to stop syphilis in women. And I know this is not a groundbreaking idea, but for our doctors, nurses, and other providers, they do not regularly test non-pregnant women for syphilis. For many of them, they do not know much about syphilis. When they went to school and completed their training, there was little to no syphilis in women in the United States. And with syphilis now rising so quickly in women, we needed to address this gap in knowledge and in screening practices. Historically, syphilis screening in non-pregnant women was based on what some consider individual risk activities. These included and where there was an overlap between cases of syphilis and different activities, including history of incarceration, history of transactional sex, or certain racial or ethnic groups that had had systemic barriers to quality care leading to increased rates of syphilis. But there's also a category for screening based on geography. And this is really, we saw as an important risk factor, as a broader screening based on geography could help address stigma surrounding syphilis and stigma surrounding testing for syphilis. There is often refusal of syphilis testing when based on individual risk, which also contributes to provider bias in who they think should be tested for syphilis. The problem with this category, though, is there was no definition of what was considered a high rate for geographic risk.
So last November, when we put out our data, we released the congenital syphilis data seen on that QR code on the left. We linked it with the geography risk to the goals of the United States Healthy People 2030, which are a set of targets for improved health in the nation, set by the equivalent of our Minister of Health. The target for women is set at less than 4.6 per 100,000 for syphilis. This target was set by their own review process, which can be seen on that QR code on the right-hand side. We then created a list of counties in the United States that were not at target, seen here on this map, and then also found at that QR code on the left. Here, the counties in green have rates of primary and secondary syphilis among females aged 15 to 44 that's above that target of 4.6 per 100,000. Therefore, in these counties, women and their sexual partners should be screened regularly for syphilis. Importantly, although these green areas account for 38% of U.S. counties, these counties account for 72% of the U.S. population. So really, the majority of the U.S. population lives in an area where increased geographic risk for syphilis, and they should be screened regularly for if they're sexually active. Some of the successes we've seen since introducing this approach has been medical societies recommending syphilis tests. State-level initiatives have been put into place for screening for syphilis. We received a fair amount of media attention, which really helped increase awareness for syphilis among medical providers and the general population. And this approach is really helping to decrease stigma associated with syphilis and with testing for syphilis. And although the data are not back, we hope to see increases in syphilis screening. So thank you very much. Thank you so much, Bob, for your presentation, for sharing the experiences. There's one approach that countries could consider in terms to on how to scale up the screening and surveillance for syphilis, as I was mentioning before, beyond the usual populations that they are targeting, key populations, pregnant women, and symptomatic patients. Well, thank you so much for your presentation. And before moving on to the next section, I would like to check with Dr. Siria. Me gustaría chequear con la doctora Siria si estaría lista para retomar su presentación. Leandro, perfecto, ya tengo señal perfecta. Me puse diadema. Yo espero que todo esté bien porque acá está todo ok. Okay. Voy a compartir. Perfecto. Bien. ¿Cómo está el sonido, Leandro? Sí, está bien por ahora, sí. Perfecto. Listo. Reciban un cordial saludo desde Colombia y dando respuesta al compromiso nacional de acciones intersectoriales para avanzar hacia la eliminación de la sífilis congénita. Tenemos que Colombia es un país que tiene todas las posibilidades para llegar a eliminar los eventos de la epidemia. Tenemos todo el alistamiento con referencia a las normas que yo creo que es la antesala de cualquier estrategia. Tenemos rutas integrales de atención desde el año 2018 para la promoción y mantenimiento de la salud, donde toma el tamizaje con pruebas rápidas a partir de una persona de los 12 años de edad que tenga relaciones sexuales de riesgo. Una ruta materno-perinatal que también apalanca el uso de las pruebas rápidas. Tenemos la resolución 1314 del 2020, en el cual pone todos los lineamientos para que el país pueda realizar las pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio clínico en ambientes extramurales. Tenemos un plan decenal 2022-2031, el cual recoge los indicadores de la epidemia. La respuesta ante las IPS, la polinización, la hepatitis B y la hepatitis C, donde están todas las actividades que tenemos que hacer con cada uno de estos eventos. Tenemos toda la parte del modelo preventivo, la prevención básicos en salud por muchas regiones del país,
haciendo búsqueda activa y llevando atención. Erradicación de tales 4 donde se encuentran los eventos de la epidemic, VIH, la sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas, siendo fiel a los mandatos que acaba de impartir la Organización Mundial de la Salud. Desde el año 2021, Colombia tiene un gran marco para la eliminación de la transmisión materno-infantil, donde tenemos todos los elementos, indicadores, líneas estratégicas, actividades. Entonces, todo está dado. Contamos con un trabajo permanente con las entidades administradoras de planes de organizaciones de base comunitaria, organizaciones sin ánimo de lucro, sociedades y organismos internacionales. Y es bueno aclarar que Colombia tiene un sistema de salud basado en el aseguramiento, en el cual todos los ciudadanos colombianos, los que viven acá en el territorio, tienen acceso a los servicios de salud de acuerdo a su capacidad de pago, o si no, el Estado los protege dentro de un régimen que llamamos subsidiado. Y todos los dispositivos están listos y prestos para que las personas puedan ser utilizados a través de una consulta médica para hacer un diagnóstico, tamizaje, tratamiento, prevención y rehabilitación. Entonces lo tenemos todo para que no tengamos ningún inconveniente. Si bien es cierto, tenemos una guía de práctica clínica para la sífilis estacional y congénita 2014 que esperamos actualizarla en el 2015, no la tenemos tan desactualizada, muchas cosas vigentes, yo diría casi que el 99% está vigente, donde se recomienda el uso de las pruebas treponémicas rápidas realizadas en el punto de atención. Tenemos registro de las pruebas duales en Colombia y apalancamos su utilización en cualquier escenario porque nos da la oportunidad de tamizar tanto para población de gestantes como población general este uso de pruebas rápidas duales en Colombia. ¿Qué más tenemos en Colombia? Tenemos unos procesos de asistencia técnica muy fuertes que están presentes todo el tiempo, donde se habla de la epidemia, se socializa, se han hecho toda una serie de una caja de herramientas que tienen material educativo, como rotafolios, plegables para ser utilizados en la comunidad, en la consulta médica para educar a las gestantes, y todo este material se ha realizado con la cooperación de la Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud, que es muy fuerte en Colombia. Todos estos procesos de asistencia técnica del talento humano en salud, fortalecer la búsqueda activa de personas gestantes y su canalización en control prenatal, fortalecer la implementación de pruebas duales rápidas para VIH y sífilis en el punto de atención, dirigido no solamente a las mujeres gestantes, sino a la población general para poder cortar cadena de transmisión. Nosotros estamos completamente convencidos de que para nosotros poder eliminar la sífilis congénita, tenemos que buscar, diagnosticar y tratar población general con sífilis. Y tenemos que también buscar la sífilis e impactarla en seguir todos los protocolos para evitar un caso de sífilis. La búsqueda y canalización de contactos sexuales para la aplicación del tratamiento y evitar reinfecciones. Yo pienso que esto es vital, ya sea enfocado a las gestantes o en casos de sífilis en población general. Y tenemos unas campañas de comunicación que permiten incrementar el conocimiento de las comunidades en sífilis, sífilis estacional y sífilis congénita. Es así como tenemos, ahorita lo va a mostrar, las piezas de comunicación que hicimos para el 20 de octubre contra la sífilis estacional y la sífilis congénita, donde no solamente quisimos mostrar la parte de las gestantes, porque yo pienso que de pronto eso ha sido un error de los países, o por lo menos de nosotros, que nos hemos enfocado mucho a la sífilis estacional, sífilis congénita, no hemos dado la relevancia a buscar sífilis en población general. Si bien es cierto,
se hace vigilancia en sífilis gestacional y congénita. También tenemos que empezar a mirar cómo implementamos toda la parte de vigilancia de sífilis en población general. Y mire, para el año 2023 tenemos un dato de 220.098 atenciones para ITS que recoge un sistema de información que existe en Colombia, dentro de las cuales era una gran relevancia de la sífilis. Entonces, esto nos muestra que tenemos que buscar sífilis en población. Entonces, por eso en estas prácticas de comunicación, hicimos para el 20 de octubre, el Día Mundial contra la Sífilis, hicimos enfocar muy claro los mensajes a que, miren, población joven, hágase la prueba y recibe tratamiento, porque los jóvenes no piensan que les va a dar sífilis a ellos. Tenemos también mensajes muy claros y específicos, ya sea que tengas una sola o varias parejas sexuales, la prevención de la sífilis es fundamental. Y también damos un mensaje de que la sífilis no respeta mi edad. Puede ser personas de la tercera edad también que pueden tener sífilis. Entonces damos ese mensaje contundente para que la gente lo reciba y asista a los servicios de salud donde pueden solicitar la prueba porque el sistema de salud colombiano lo tiene. ¿Qué más tenemos? Acabamos de lanzar el 17 de octubre del 2024 el Ministerio un sistema de registro nacional de gestantes, fortaleciendo así la gobernanza en salud materna. Antes de ir a explicar el sistema, quiero mostrarles esto. ¿Qué tenemos en Colombia? Tenemos una ficha de seguimiento nominal del evento de la epidemic, muy fortalecido el VIH desde el año 2003, el cual nos permite a nosotros mirar cómo va este algoritmo de la sífilis. Permítame entender. Y tenemos sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas que empezamos en el año 2021. Entonces, claro, este es un sistema que esa base de fichas genera mucho trabajo, es muy dispendioso. Entonces, ¿qué se está haciendo en este momento? A partir del lanzamiento del sistema de registro de Sirena GES, que es un sistema que va a ser a nivel nacional de obligatoria referencia, obligatorio registro, vamos a tener todas las gestantes que existen en Colombia, van a ser registradas en este Sirena GES. Este Sirena GES va a ser estudio de cohortes y tiene todos los indicadores que incluyen dentro del control prenatal, que incluyen unas alertas de la epidemic. Estas alertas, algunas son, la gestante ya tiene un diagnóstico de VIH, tiene y se le inició el tratamiento para VIH, ya se le inició sus cargas virales, tiene su carga viral 2 a 4 semanas antes del parto para mirar la probabilidad de transmisión, también nos va a servir para apalancar la atención del parto. En sífilis, inició tratamiento la señora, cómo está el seguimiento de sus diluciones para saber el impacto de ese tratamiento. Y también mirar el tratamiento del contacto sexual, porque eso es lo que nos va a apalancar, cortar cadena de transmisión y evitar las infecciones. Y en VIH también alertas de la carga viral o el antígeno E, que nos va a generar una toma de decisiones en hepatitis. Entonces, este sistema de alerta ya está metido en Sirena GES. Entonces, cuando nosotros tengamos, ya esperamos que en el 2025, a través de la cooperación de la OPS-OMS, se está desarrollando en este momento el sistema de información de la epidemic, que va adosado dentro del sistema Sirena GES y nos va a permitir un sistema de información en línea, en tiempo real, para que nosotros podamos hacer el estudio de cohortes, ya no solamente en un evento en forma precisa como lo estamos haciendo, sino que trabajamos los 4 eventos y tengamos realmente lo que está pasando en el mundo. Entonces, con este sistema de información, pues tenemos 2 aproximaciones que son relevantes y no excluyentes, que una es el monitoreo y otra la evaluación. Entonces, yo espero que en el año 2025
podamos mostrarles a ustedes los avances de cómo ya estos dos sistemas no pueden ir cada uno para un lado, sino que tienen que ir inmersos porque es una sola persona gestante. Y si es bien cierto todo lo que les he mostrado de las grandes fortalezas que tiene Colombia, del compromiso político que tiene el gobierno y de la gobernanza que tenemos en este momento en el Ministerio de Salud, también tenemos unas debilidades y también tenemos que ser conscientes y tenemos que visualizarlas. ¿Qué tenemos nosotros? Miren, tenemos una proporción de gestantes con tamizajes que realmente no nos ha servido mucho para llegar a la meta de eliminación. Entonces, esperamos que esta intervención de fortalecimiento del tamizaje nos permita a nosotros en un momento saber exactamente cómo estamos nosotros en Colombia para poder llegar a una meta de eliminación de la sífilis, no solamente de la sífilis, sino todos los eventos de la epidemic. Leandro, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia. Tuvimos algunos desafíos con el audio, pero creo que por fin pudimos escuchar su presentación. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por su intervención, por compartir esta experiencia de Colombia. Y bueno, pasando también, siguiendo aquí con nuestra agenda, para apoyar esas actividades y apoyar la discusión sobre sífilis y la abogacía y el conocimiento, ¿no? sobre sífilis en nuestra región, la OPS también está contribuyendo con la elaboración de algunos materiales y quería pedir a mi colega, la doctora Hortensia Peralta, que es la asesora regional para prevención de VIH y de las ITS de la Organización Panamericana de la Salud, para que presente estos productos, ¿no? Que justamente estamos lanzando el día de hoy. Y buenos días, Leandro. Muchas gracias por el espacio. ¿Me confirman que pueden ver la presentación? Sí, sí, adelante. Ok, esta nota técnica que fue mencionada por Meg al inicio de la presentación es una nota técnica que resume las orientaciones para la eliminación de la sífilis y la sífilis congénita en las Américas. Tiene varias partes. Está disponible en este enlace que yo les voy a disponibilizar posteriormente a través del chat, pero que también queda disponible en la presentación y tiene una versión en inglés y en español. Esta nota recoge de una forma breve y consolidada todas las recomendaciones actualizadas de la Organización Mundial de la Salud para la prevención y el control de la sífilis congénita. La sífilis y la sífilis congénita porque aborda diferentes poblaciones como mujeres embarazadas, niños y adultos y también actuar en situaciones de abuso, recomendaciones para la vigilancia y monitoreo y ejemplos de análisis de los datos de sífilis congénita. Una parte que es muy importante también que colocamos en esta nota técnica es los ejemplos de buenas prácticas para la eliminación de la sífilis congénita en las Américas. Algo un poco de lo que estamos haciendo aquí, apoyar a los países en la celebración de su Día Nacional para sensibilización de la sífilis. La sífilis es una enfermedad que está afectando a toda la región y a nivel mundial también. Entonces aquí se destacan el Día Nacional de Lucha contra la Sífilis y Sífilis Congénita en Brasil, los datos de las definiciones de zonas geográficas que han hecho en Estados Unidos, la expansión de roles de enfermería para el manejo de la sífilis en Brasil, porque como hemos visto, el manejo empieza desde que nosotros empezamos a diseminar las pruebas y las diferentes pruebas de VIH sífilis dual que nos pueden ayudar a incrementar las oportunidades. Tenemos la experiencia de la implementación en Colombia y un punto muy importante que se toca en estas orientaciones técnicas es el cuestionario para la evaluación de alergia a la penicilina que fue puesto o implementado en Argentina, porque algunas de las reticencias de los trabajadores de la salud muchas veces para la implementación de la respuesta a la sífilis es la implementación del tratamiento por sospechas de alergia a las penicilinas. Entonces, esta nota técnica está totalmente disponible, no es muy larga, es fácil de leer. Y cualquier duda que se pueda generar después de la lectura de la nota técnica, pueden escribir, ¿verdad?, los correos que ahí están mencionados en la publicación y está disponible en español y en inglés. También hemos visto que es muy importante
poder hablar de sensibilización. La sífilis es una enfermedad que la tenemos presente hace mucho tiempo, teniendo herramientas para su tamizaje, para su diagnóstico y sobre todo para su tratamiento. Y siempre estamos preguntando por qué si tenemos todas estas cosas no hemos podido avanzar en la reducción de casos. En muchos de los análisis se habla de una falta de awareness o de sensibilización, falta de percepción de riesgo y la OPS, siguiendo recomendaciones que vienen desde las comunidades, generó esta campaña que puede ser totalmente disponible para los países, para las personas, para las organizaciones. Está disponible en portugués, está disponible en español y está disponible en inglés. Y estos son algunos de los ejemplos. El tema es Stop Syphilis, Get Tested, Get Treated en inglés, o Paremos la sífilis, hazte la prueba, recibe tratamiento, porque sabemos que es muy importante hacerse la prueba, pero también es muy importante recibir el tratamiento. Entonces, se puede ir directamente a la página web de la campaña, donde pueden ver que están los diferentes personajes. Se intentó hacer una campaña diferente, no enfocada solamente en mostrar o generar temor, sino en generar sensibilización y que promover que las personas vayan a hacerse la prueba y reciban el tratamiento. Los videos son cortos porque están hechos para redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y cualquier red social en la que la quieran compartir. Voy a poner solamente este que es breve. La sífilis es una infección de transmisión sexual que puede afectar a cualquier persona sexualmente activa. A menudo se transmite a través de sexo sin protección, por lo que es importante estar consciente. Presta atención a signos como llagas, erupciones o síntomas similares a la gripe. Las pruebas regulares cada 3 a 6 meses pueden ayudar a detectar y tratar la sífilis temprano. Mantente informado, mantente seguro. Hazte pruebas con regularidad. Para más información, visita paho.org. Entonces, como decía, ¿verdad? El lema es paremos la sífilis, hazte la prueba y recibe tratamiento. Está disponible en la página web, va a estar disponible, los enlaces se los vamos a compartir por el chat, los 3 enlaces, pero también está disponible en la grabación. Realmente con esto lo que queremos es que puedan descargar las imágenes, que puedan descargar las imágenes, que puedan tener la disponibilidad de tener las tarjetas en JPG, en GIF, y va a estar un enlace también directo a la página en los 3 idiomas. Así que yo creo, Leandro, que esto se va a repartir a las diferentes oficinas de país. No sé por qué dicen por ahí que no se escucha, pero no tendría por... Creo que Creo es un creo problema. que él no había compartido el sonido, pero No bueno, sé. el vídeo, no, yo escuché bien, Ok, no no, sí sé, lo compartí el sí, sonido, pero el link va a estar disponible. ok, La verdad es que la idea es sacar esa impresión negativa un poco que tenemos de rechazo hacia la sífilis sí. y empezar a cambiar en nuestra mente la sensibilización hacia el testeo y el tratamiento. Yo espero que sea bien recibida y que sea sobre todo de utilidad para lo que fue desarrollada. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias, Hortensia. Y solamente comentando que estos enlaces, estos vídeos, materiales se van a compartir también a los correos de quien participó hoy del evento. Bueno, y para el cierre, ya con bastantes retrasos, ya que es una discusión muy larga de sífilis, yo invito a la doctora Mónica Alonso, jefa de la unidad de VIH, ITS, hepatitis y tuberculosis de la OPS, para sus palabras de cierre. Mónica, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Leandro. Realmente estamos muy contentos de que se ha mantenido la audiencia en más de 250 personas durante toda la sesión, a pesar de ir con tanto retraso, por lo cual pedimos disculpas, pero creemos que realmente las presentaciones han estado a una altura científico-técnica altísima.
hemos visto muy buenas prácticas, buenas intervenciones de lo que están trabajando los países, así como el compromiso político con autoridades nacionales que han estado con nosotros. También he visto en más países el ejemplo buenísimo que nos ha presentado Colombia con respecto a ese seguimiento y ese registro de las mujeres embarazadas como una de las iniciativas de reducir mortalidad materna, y eso es un ejemplo más de la integración de los esfuerzos para eliminar la sífilis y la sífilis congénita, y al igual que nos presentaron ese esfuerzo de medidas de salud pública en las urgencias de los centros de atención. Yo creo que solo para terminar quizá un par de puntos. Uno es que tenemos, yo creo que todos los que estamos aquí, claros que el enfoque para eliminar la sífilis y para eliminar la sífilis congénita no puede ser solo en mujeres embarazadas. Tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Además, se ha mencionado a las poblaciones clave, que también tienen una alta carga de sífilis. Sin embargo, tenemos claro que tenemos que abordar a las mujeres sexualmente activas y a los hombres. Es decir, la sífilis es cosa de todos, en todos los sentidos, porque se ve con estas experiencias donde se amplía el testaje de sífilis, donde realmente se están encontrando muchísimos casos. Entonces, con esa perspectiva, realmente todas las experiencias que se han compartido aquí son pasos adelante para eliminar la sífilis y la sífilis congénita. Ya tenemos algunos países que están preparando su hoja de ruta para que próximamente puedan certificarse como habiendo eliminado la transmisión materno-infantil de VIH y de sífilis. También en Brasil presentó algunos ejemplos subnacionales, pero nos guardamos algunas sorpresas para que esperemos que para el 2025 haya más países, no solo en el Caribe, que han sido los pioneros, pero también en otras zonas de las Américas, como por ejemplo Centroamérica y Sudamérica, que también estén avanzando ya para la certificación de la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y sífilis congénita. Y con eso, pues, Leandro, te doy las últimas palabras para decir adiós a todos los participantes y quizá algunas notas logísticas respecto a los materiales que nos han solicitado. Sí. Bueno, gracias, Mónica. Yo no tengo nada que añadir, pero solamente confirmar que vamos a compartir las presentaciones, los materiales que se mencionó aquí durante el webinario, los enlaces para el documento de recomendaciones, la campaña de sífilis, la campaña de comunicación. Esto todo ya está disponible en la página de la OPS. Vamos a hacer llegar a ustedes por correo, así como las presentaciones. Y bueno, de nuevo, es solamente reforzar el agradecimiento a todos por su disponibilidad, por su tiempo. La audiencia permaneció full, ¿no? Durante todo el webinario. Muchas gracias y bueno, y seguiremos en contacto, ¿no? Porque como vimos, realmente necesitamos elevar un poco la discusión de sífilis en la región y creo que haremos también otros eventos similares. Muchas gracias y hasta pronto.